Pues qué felicidad, estamos comenzando el segundo capítulo de este maravilloso podcast de Salud Incluyente. Y hoy tengo conmigo a una mujer fascinante, a la que quiero muchísimo porque ella ha sido fuente de inspiración para muchísimo de lo que se ha hecho en esta comunidad. Y hablo de mi amiguísima Irache. Hola, ¿cómo estás? Hola, Yolo, ojo, qué bonita eres. ¿Qué cosas dices de mí? Se podría decir lo mismo o el doble de ti, la verdad. Porque sin ti la mayoría de las cosas que se hacen en esta comunidad, a menos de la certificación, no se haría, la verdad. Yo estoy muy feliz Ay, de estar muchas aquí. gracias. Y yo estoy muy feliz de que estés aquí. Sinceramente, es un proyecto que ya venía yo como posponiendo desde hace mucho tiempo. Les digo que Mm. tardé 3 meses en poder publicar el primer capítulo del podcast. Y bueno, ya estoy muchísimo más tranquila. Em, la semana pasada estaba súper nerviosa. Yo creo que sí se nota ahí hasta en mi tono de voz, pero bueno. Ah, yo también estoy un poco nerviosa, ¿eh? Es que me siento como si estuviéramos en directo, igual que me gusta un poco más nerviosa que hasta cuando hacemos los directos de Twitch y demás y de Instagram. Sí, Pero porque de estoy repente es seguro que lo como haces muy bien. esa parte como de que va a quedar grabado y demás, ¿no? Mm. Pero estoy muy, 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 muy feliz de que estés aquí. Y pues para los que no te conocen, me gustaría que te presentaras y que les contaras un poquito de lo que haces. Bueno, pues yo me llamo Irache, soy dietista, técnico superior en dietética, con enfoque GEIS de salud en todas las tallas. Y tengo una consulta, tanto online como presencial, aunque ahora mismo no tengo la agenda cerrada. Y también pues intento difundir el enfoque todo lo que puedo, pues a través de Instagram, sobre todo las redes sociales, pero sobre todo Instagram. Ahora he empezado hace poco en Twitch y ayudando en todo lo que puedo, sobre todo en tu proyecto que es maravilloso. Ay, gracias. ¿Qué ha significado para ti salud en todas las tallas? ¿Cómo fue que llegaste a Mm, el enfoque de salud en todas las tallas? Porque a todos nos educan en un mm, sistema muy pesocentrista. Entonces, salir de ahí no es una casualidad, o sea, no es como mm. que algo que suceda eh, mágicamente. ¿No? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste hasta acá? Pues además es que yo creo que en el tema de cuando eres un profesional de la nutrición puede llegar incluso a ser más difícil. Porque nos meten entre ceja y ceja, o sea, yo creo que todo el mundo presupone que un profesional de la nutrición, ya sea nutriólogo, como se dice en la TAM, o nutricionista o dietista, se asume en general que está solo para que la gente pierda peso, ¿no? Y no se contempla siquiera, aunque esto fuera verdad, que yo no estoy de acuerdo, obviamente, no se contempla otras posibilidades, ¿no? Que se puedan hacer. Y yo, la verdad, desde el principio tampoco me sentía muy cómoda con el tema de pérdida de peso. Yo he sido pesocentrista en mi consulta, obviamente, porque es lo que te enseñan, pero yo recuerdo que ya me sentía al principio más o menos bien, intentaba darle al cliente lo que quería, que era perder peso, pero yo llegaba a un punto en el que me agobiaba mucho esa situación y también notaba que el paciente se agobiaba. Yo muchas veces hasta me olvidaba de preguntarle el peso, porque el 90% de mis pacientes son online, entonces lo hacían ellos, no lo hacían en consulta. O incluso aunque vinieran en consulta, se me olvidaba decirles que se subiesen a la báscula. No, entonces yo me sentía muy incómoda porque venía un paciente y decía, jolín, pues tengo mejores las digestiones, yo qué sé, ya no tengo gases o cualquier otro problema que tuviera o que pudiera ayudar un poco la alimentación y estaban muy felices y de repente era subirse a la báscula o hacer referencia al peso y da igual lo que el paciente le hubiera supuesto la alimentación o diferentes hábitos adquiridos, que se hundían completamente. Da igual que ya no tuvieran ardor o que una gastritis hubiera remitido, daba igual. Lo único que importaba es que no habían bajado de peso, ¿no?
y está tan integrado el que si una persona no baja de peso es porque lo ha hecho mal, nadie se plantea que es que no funciona, que hasta ellos Sí, mismos se piensan, pues habré hecho algo que no me he dado cuenta o pues habré comido más que no me habría dado cuenta, etcétera. O sea, a mí eso ya me chirriaba mucho, me chirriaba un montón. sí, la verdad es que la salud pesocentrista es eso, ¿no? O sea, mides los resultados Mm, en pérdida o ganancia de peso, ¿no? Todo lo demás pasa como a segundo plano. A mí me pasó muchísimo, o sea, desde como paciente, ¿no? Porque mm, pues toda la vida también ha sido como, en mi caso, un ir y venir de entre dieta y dieta, entre nutriólogo y nutriólogo. Entonces, no importaba qué tan bien me sintiera, o sea, no importaba eh, si yo, o si me sentía mal, o sea, ni siquiera si eso tenías importaba. hambre, si no tenías hambre, si te sentías bien, si te sentías mal, Lo único importante era el peso, o sea, si había efectivamente. subido o bajado de peso, si había ganado unos kilos o había perdido unos kilos. Entonces, eh, la naturaleza del paciente se queda totalmente a un lado, ¿no? O sea, Sí, a es mí nadie como me preguntaba, automatizado. oye, ¿cómo has estado durmiendo? Oye, ¿cómo te sientes de energía? ¿Qué tal te concentras para hacer tus cosas, ¿no? En tu trabajo, ¿cómo te sientes? Si desayunas tal cosa, ¿cómo te sientes en el día? O sea, Sí. no, nada, nada, o sea, desaparece la vida de la persona, desaparece Pero no el solo a nivel sentir, nutricional, ¿eh? O sea, al médico ocurre lo mismo. Porque, claro. yo que siempre he tenido un cuerpo grande en general y lo tengo ahora también, estoy yendo al médico por un problema y me dice: "Esto se puede causar", y otra vez lo mismo, o porque tienes estrés, o no me acuerdo qué motivos más me dijo, o porque, se come mucha grasa o algo así me dijo, no sé. Entonces, ella se centró únicamente en que tenía que bajar de peso. Pero en ningún y no hacía más que preguntarme cada vez que voy si he bajado de peso, pero en ningún momento me ha preguntado: "¿Tienes estrés? ¿Estás yendo al psicólogo?", que tengo muchísimo estrés, ya lo sabes tú, por motivos personales. ¿Estás yendo al psicólogo? ¿Estás yendo al psiquiatra? No me ha pre ¿Qué tal estás? No me preguntó absolutamente, ninguna de las veces me preguntó absolutamente nada sobre la otra parte las otras partes que podían, haber provocado ese estado, eh, de enfermedad de mi cuerpo, ¿sí? O sea, que Claro, es gordofobia. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. El caso es que a mí ya me empezaba a chirriar y yo ya seguía desde hace bastante antes de que ella se involucrara y aprendiera sobre salud de las tallas, y yo seguía a Arantxa Muñoz, dietista también. para quien nos esté escuchando por primera vez, Aranza Muñoz es una nutrióloga maravillosa, váyanse a seguirla, ahí Sí, está es ahí en dietista como yo, Instagram, sí. este, con muchísima, muchísima, muchísima información muy valiosa. Entonces, si no la Sí. siguen, corran a Sí, seguir a Arantxa es Aranza. maravillosa, es muy asertiva, se comunica muy bien. Yo la seguí al principio porque, al igual que yo, está especializada en alimentación vegetariana y empezó a compartir cosas sobre salud en todas las tallas y empecé a sentirme incómoda al ver sus stories. Yo nunca he sido una persona que así, a no ser de que algo me parezca injusto, lo que hago es, pues si no me gusta lo que publica alguien, lo dejo seguir y ya está. Jamás increpo, me parece, al menos en redes sociales, me parece que no tiene sentido, a no ser de que haga algo que creo que puede dañar a otra persona, ¿no? Entonces empezó a hacer unas publicaciones que me producían cierto, no malestar, pero incomodidad, ¿no? ¿Y esto por qué lo publica? ¿Y por qué publica de repente fotos de personas con cuerpos grandes y no sé qué? Y estuve a punto de dejar de seguirla, me recuerdo además, pero dije, no, voy a ver dónde me lleva esto. ¿Por qué me siento así de incómoda? ¿Por qué me está molestando? ¿Qué me está tocando a mí? Porque, ¿no? Como que empecé a hacer reflexión sobre por qué me sentía incómoda. Eso no tenía nada de malo, eran solo imágenes de personas con diferentes tipos de cuerpos. ¿Por qué me estaba sintiendo incómoda? No, no. Entonces ahí ya me chocó más a mí, en plan de, o sea, te ibas a poner a molestarte o a dejar de seguir una persona por esto que no ha hecho más que compartir fotos de gente.
no, Irache, ¿no ves que no tiene ningún sentido, no? Y entonces ahí empecé, a través de ella, empecé a indagar más, conocí a otras personas como Raquel Oatón. Ahorita que lo mencionas, sí es cierto, o sea, digo, a lo mejor ya al día de hoy se ve más, ¿no? Pero yo me acuerdo todavía hace un par de años, Mm, era muy raro ver fotografías de personas gordas en redes sociales, ¿no? sí, Entonces, a mí también me llegó a pasar, o sea, ahorita, que tú lo comentas, me acuerdo, de que a mí me molestaba mucho ver, yo soy gorda, sí, yo también, y en ese y momento también me lo era. molestaba ver, em, fotografías Mm, de, personas gordas es que nos haciendo enseñan cosas. no solo odiar a las personas con cuerpos grandes, sino que las propias, las propias gordas, las personas gordas como nosotras, a odiarnos a nosotras mismas. O sea, yo estudié mis estudios de dietista, de técnico superior en dietética, yo tenía siempre un cuerpo grande y me sentía un bicho raro en mi clase. Y bueno, adelgazaría cuando acabara y en el proceso y no sé qué. Y yo más o menos siempre mantenía un peso estático, lo que pasa es que estaba corta, ¿no? Y, y tú misma, aunque tengas un cuerpo grande, te enseñan a que está mal, que tu cuerpo está mal, que no está bien, y a odiarte, y a odiar a los demás, ¿no? Sí, claro, o sea, es muy Entonces, fuerte, mm, muy, muy, muy fuerte. para el que no lo sepa y nos esté escuchando, el motivo por qué a veces ciertas dietistas, bueno, dietistas o en general profesionales de la salud relacionados con este enfoque de HAES, de salud en todas las tallas, a veces compartimos fotos de diferentes corporalidades, no solo que sean personas delgadas, gordas, sino que pues racializadas, de diferentes capacidades, pues diferentes tipos de piel, pues yo que sé que tiene acné o no tiene acné, es decir, ¿para qué? Para normalizar y acostumbrar, por así decirlo, al cerebro a que hay diferentes tipos de cuerpo y que son normales. Porque en la tele y en las redes, no sé si lo estoy explicando bien, si no ahora me, me corriges, sino porque en lo que son los medios, televisión, series, películas, etcétera, lo único que vemos son cuerpos delgados y normativos, perfectos, y pensamos que eso es lo único que está bien. Y entonces no estamos acostumbrados a ver diferentes cuerpos que son normales. Entonces a veces lo que hacemos es compartir imágenes de personas de diferentes corporalidades, pues de diversidad corporal en general, para que la gente se pueda ir acostumbrando a lo que la sociedad no le ha acostumbrado, a ver cuerpos normales, diversos, ¿no? Sí, o sea, y qué importante es, ¿no? O sea, yo desde esta parte como de la psicología, la verdad es que es una herramienta poderosísima cuando tú estás trabajando con alguien, por ejemplo, con dismorfia corporal Ujú. o con un TCA. ¿Puedes Em, explicar un poco qué es dismorfia corporal por si alguien no sabe lo que es, Yolo? la dismorfia corporal es cuando tú te autopercibes diferente a la realidad, ¿no? Ujú, Es decir, tu autopercepción del cuerpo es total y absolutamente diferente a lo que es en realidad. Puede ser que te percibas más delgada de lo que realmente eres o más gorda de lo que realmente eres o más de una estatura más baja de lo que realmente eres. Eso es la dismorfia corporal. No sería tan grave si no odiáramos a los cuerpos gordos, ¿no? Entonces, la persona, por ejemplo, que se autopercibe más gorda, este, ataca su cuerpo no le gusta, ujú. pero no es por la dismorfia, es la gordofobia, que ese es Sí. otro tema bastante Sí, interesante eso, que yo eso creo que da da para como otro para... podcast. eso te iba a decir. Sí, porque hay una cosa una frasecita, y ya lo dejas para otro podcast, que es que está muy bien y es necesario aprender a quererse a uno mismo, bueno, a quererse, a aceptar el cuerpo de uno. Está muy bien, ¿no? Aprende a aceptar tu cuerpo, el tema del body positive, etcétera, está muy bien. Pero el problema es, ¿de qué me sirve a mí aceptar mi cuerpo?
tal y como es, con mi pecho por la edad que he caído, porque tengo un pecho muy grande, que tengo mucha tripa, que mi peso corporal no es normativo, que estoy gorda. ¿De qué me sirve aceptarlo si cuando salgo a la calle sufro gordofobia externa? ¿No? Sí, ese es otro Vas al tema médico y no te bastante diagnostica complejo. bien, no encuentras ropa de tu talla, la gente te mira mal, no puedes subir una foto porque ya parece que estás fomentando ser como tú, cosa muy tontería. Entonces, resumiendo, a eso es a lo que nos referimos, pero sí, esto da como para otro podcast. Es Sí, necesario para las dos cosas, pero por mucho que te aceptes y dejes de odiar tu cuerpo, vas a seguir sufriendo la discriminación por tener un cuerpo grande por parte de la sociedad. Y eso sí, es importante eliminarlo o intentarlo al menos. sí, es un tema muy complejo, ¿no? O sea, la gordofobia, tanto la internalizada como la sistémica, Ujú, son temas extremadamente, complejos, tienen muchas aristas, tienen muchas cosas diferentes de las que se tienen que hablar, ¿no? mm. Y la verdad es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces, por eso cuando lo vemos en redes sociales nos choquea tanto. Sí, porque como nos ha enseñado a que odiar, aunque no seamos conscientes de ello, pero odiemos ese tipo de cuerpos, o sea, cuerpos que no son delgados, cuando nos dicen que eso no está bien, sentimos que nos están diciendo que somos malas personas. Y nadie quiere sentirse mala persona. Exacto. Entonces, que tengamos comportamientos gordofóbicos, no hace falta tener intención. Esto lo repito mucho, pero creo que es importante. O sea, yo puedo hacer sin querer un comentario gordofóbico, o en plan, Marta me cae gorda, ¿no? Porque asociamos gordo a malo, por lo tanto decimos que en vez de decir Marta me cae mal, decimos Marta me cae gorda, aunque yo no Ujú. ay, mujer es un dicho, es una forma de hablar, sí, pero es una forma de hablar que estigmatiza y hace daño a a las personas gordas. Entonces, no hace falta tener intención de hacer daño para hacer daño. Sí, ya como estas microagresiones, ¿no? Que nos Eso, bueno, encontramos en el que día a micro día, en ¿no? realidad no son, pero Pues, sí, ¿no? se dice micro porque son en el uno a uno, Lo sé, no lo porque sé. sean menos, am, Sí, quería puntualizarlo para menos que lo entienda daño, la vaya, gente. ¿no? Entonces, Exactamente. Entonces, no claro, te dicen además la gente, tú dices: "Perdón, ese comentario", aunque lo hagas muy educadamente y con asertividad, dices: Por favor, no hagas ese comentario porque es gordofóbico". Ellos no están oyendo ese comentario gordofóbico, ellos están oyendo: "Eres gordofóbico". sí. Yo no soy En gordofóbico porque no sé, yo lo entiendo, ¿eh? Yo seguramente en el pasado he tenido reacciones con otro tipo de discriminaciones así. Nadie nos salvamos de tener, de discriminar algún tipo de colectivo queriendo o sin querer, o en general sin querer, ¿no? Pues decir, por ejemplo, frases racistas sin darnos cuenta o como me tiene negra, ¿no? O, o capacitistas. Uy, es que yo soy muy manca jugando a videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dichos, no los hacemos adrede, no tratamos de dañar, pero cuando oímos, oye, ese comentario es racista, oye, ese comentario es gordofóbico, oye, ese comentario es homofóbico, oye, ese comentario es capacitista, sentimos que están diciendo que somos malas personas y que lo somos. Sí, Pero sí, no es sí, sí. culpa nuestra, es la sociedad que nos lo ha incrustado, pero tenemos que entender que hay gente que sufre una o varias discriminaciones y que lo aguanta todos los días y que, ¿qué es mejor? Pasar un momento de incomodidad porque he dicho algo que ha herido a otra persona y tengo que reflexionar y pedir perdón e intentar no volver a repetirlo, o que esa persona se aguante con cada una de todas las veces al día, semana y años que tiene que aguantarlo. La verdad es que, hablar de todos estos temas es muy complejo y nos, choquea mucho, Mm, y más verlo en redes. Entonces, la persona que ya llegó, o el profesional de la salud que ya llegó al punto de, eh, tomar una certificación que cambie total y absolutamente todo el enfoque de su práctica profesional, habla de que previamente ya hubo un trabajo impresionante, un trabajo personal sí, impresionante. es muy ¿Tú raro que llegues cuánto de golpe te ahí sin saber absolutamente nada, que puede pasar, y yo creo que de hecho ha pasado en algunos compis y choca mucho.
¿Quién Pero en sabe? general, la mayoría ya yo antes de la certificación me tiré al menos, no puedo calcularlo ahora mismo exactamente porque no sé, pero al menos 2 años, siguiendo a gente en redes sociales que hablaba de estos temas y leyendo sobre ello antes de sentirme capaz, mm, antes de meterme a la certificación, e incluso de empezar a publicar sobre ello, porque quería conocer bien el tema para no hacer daño y hacerlo con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, yo me pasé mucho tiempo, de hecho, queriendo ya empezar a publicar cosas sobre hate, sobre salud en todas las tallas, pero no quería hacerlo mal y meter la pata y poder herir a la gente, porque son temas muy delicados, y me resistí durante mucho tiempo hasta que empecé a hacerlo, ¿no? Sí, yo igual, o sea, yo tardé, digo, ya se los he comentado antes, como unos 6 años más o Sí. menos, ujú, antes de, pues, de llegar a la certificación. Entonces, siempre este proceso no es rápido. Mm, ¿No? no. Y sigues, ¿eh? Y sigues y sigues. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Aunque para mí sí, sí marcó un antes y un después, encontrar ya como tal los principios de salud en todas las tallas. Mm, Ujú. De verdad que sí, me dio muchísimo norte sí. en mi práctica A profesional. mí también me ayudó, porque yo de hecho llegué primero por alimentación intuitiva. Y yo, aunque eso estaba Para englobado los que no dentro de saben, salud en las... explícanos qué es alimentación intuitiva. Uf, Bueno, a aunque ver. sea un pequeño resumen. La alimentación intuitiva es uno de los enfoques de salud en todas las tallas. No sé si quieres explicar antes lo que es salud en todas las tallas, lo explicamos luego, pero alimentación intuitiva, si no hubiera cultura de dieta, se llamaría comer y ya está. ¿Vale? ¿Esto quién lo suele decir? ¿Raquel? No, no me acuerdo quién lo decía. Bueno, el caso es que cuando nacemos y eres un bebé, aunque no seas padre, madre, progenitor, esto lo entiendes. Cuando somos bebés y nacemos, nadie nos dice cuándo tenemos que comer o cuándo tenemos que parar, cuando tenemos hambre lo pedimos, cuando estamos saciados dejamos de comer. Obviamente, según vamos creciendo, hay más cosas que afectan a nuestra alimentación y a la forma en que nos alimentamos. Pero el problema es que llega un punto en que desconectamos de esas señales internas de hambre y de saciedad. Y resumiendo mucho, mucho, lo que hace la alimentación intuitiva es ayudar a volver a reconectar con esas señales. Yo lo vería de esta manera, porque tampoco se trata solo de comer cuando tienes hambre y dejar de hacerlo cuando te has saciado. Son muchos parámetros a tener en cuenta. A ver cómo lo explico si no lo hago mal. Em, yo, por ejemplo, tengo hambre, ¿no? Y me apetece, pregunto a mi cuerpo, por así decirlo, o tu cuerpo siempre te dice algo, como esto, como el otro, ¿no? Siempre te desea comer algo. E imagínate que yo tengo una gastritis muy fuerte y me apetece un montón comerme una pizza, que no tiene nada malo comerse una pizza, pero si tienes gastritis probablemente te va a sentar mal el estómago, ¿no? O, mira, lo voy a poner contra ejemplo, me apetece tomarme una ensalada de tomate, ¿vale? Porque para que no lo asocie la gente con alimentos que sí que no, porque eso no es así, ¿no? Otro Entonces, tema. por eso, entonces, me apetece un montón tomar una ensalada de tomate, pero el tomate al ser ácido, de los alimentos ácidos, cuando, pues, ya sean naranjas, limones, tomate, cuando tienes gastritis, te hace más daño al estómago, por así decirlo. Durante un tiempo no haces dieta blanda, ¿no? Para que se te cure la mucosa del estómago y poder volver a comer. Entonces, yo en ese momento pienso, me apetece muchísimo tomarme un tomate, pero sé que estoy con gastritis y me va a hacer daño, ¿no? Entonces yo decido, primero, escucho a mi cuerpo y lo que me pide y lo que necesita. Segundo, también tengo en cuenta mis experiencias previas y también tengo en cuenta mi situación actual, ¿no? Es decir, tengo en cuenta las señales de mi cuerpo, por así decirlo, las señales de mi cuerpo, la experiencia y mi situación actual y con todo ello tomo una decisión, por así decirlo, ¿no? Porque la gente a veces piensa que la alimentación intuitiva es solo, pues si me apetece comer pizza todos los días, como pizza todos los días, o si me apetece, no se trata de eso, ¿no? Sí, Pero además, resumiendo mucho, creo que así se entiende un poquito, ¿no? Por así decirlo. lo que descubrimos a través de la alimentación intuitiva es que si de verdad le ponemos atención a todas esas señales, descubrimos que no se nos antoja la pizza todos los días. No, Hay días en que apetecemos comer cosas más frescas,
verdura, fruta, ¿no? Hay otros días en que apetecemos comer comidas Sí, calientes, por ejemplo, ¿no? O sea, un caldo o una sopa. Hay otros días en los que apetecemos comida asada, hay otros días en los que apetecemos comida, frita, ¿no? sí, Entonces, eso es. ¿Cuándo te cuando apetece pizza todos los días? Cuando no te permites comer pizza exacto, habitualmente. cuando llevas restringiéndolo muchísimo tiempo. Eso es. Y luego la alimentación intuitiva se basa en 10 principios que no son reglas, es una ayuda, que se dividen en 2 tipos. No las voy a decir ahora todas porque las podéis buscar en internet, no me quiero enrollar, que me conozco, pero básicamente se dividen en principios que te ayudan a conectar con tus señales internas de hambre y saciedad y otras que te ayudan a eliminar las barreras que te dificultan sentir esas señales internas, ¿no? Eso así como muy, muy, muy resumido, pero sería eso. Y ahí es donde empecé yo a conocer el tema de enfoque de salud en todas las tallas, ¿no? Luego conocí los principios de salud de las tallas y aún pues tuvo más sentido todavía, la verdad. ¿Y qué ha significado en tu vida personal y en tu vida profesional, Eh, conocer, el enfoque de salud en todas las tallas? a nivel personal me dio paz, porque yo como profesional y como persona no me encajaba muchas de las cosas de la alimentación, ¿no? Y durante muchos años yo tuve un trastorno de alimentación sin saber que tenía un trastorno de alimentación, porque ya sabemos que las personas gordas comen demasiado, no es que tengan trastornos, ¿no? O es lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? La gente Sí, asocia tener un TCA, un trastorno de alimentación, con personas delgadas, extremadamente delgadas, y no es así. El grosso de las personas que tienen un trastorno de alimentación tienen cuerpos grandes en general, o sea que la gente no podría estar más equivocada. Igual me equivoco en alguno de estos datos porque por ahora, aunque quiero acabar de especializarme, no estoy especializada en trastornos de la alimentación, ¿vale? Y eso lo quiero dejar claro. Y, y saber que no es que no tuviera fuerza de voluntad, porque claro, yo me culpaba mucho a mí misma de, soy dietista, debería ser delgada. claro, no, es que además, am, ser nutriólogo, dietista, nutricionista, dependiendo del país en donde se encuentren, se dice de diferentes formas, Mm, y ser gordo parece como la mayor de las fallas, ¿no? O sea, sí, ¿cómo va a haber un tienes que dar profesional ejemplo. ajá, o sea, gordo? Entonces, am, yo solo lo puedo imaginar porque, pues, Mm, obviamente nunca he estado en ese punto, pero debe ser una presión impresionante, ¿no? O sea, sí. Incluso cuando estudiaba era una presión porque yo era la única persona de mi clase que estaba gorda. Era como un sinsentido. A veces decía, ¿qué hago yo aquí? ¿No? O sea, debería estar delgada. Pero si lo piensas es cómo va, aunque fuera posible adelgazar y mantener la baja de peso a largo plazo, ¿cómo va a explicárselo? O sea, una persona delgada no ha experimentado lo que es tener un cuerpo grande. ¿No? O sea, no quiere decir que no pueda atender a esas personas porque no es así, pero no es, la experiencia no es la misma. No sabe cómo se sienten esas personas, ¿no? No estoy, que parece que igual estoy dejando de lado a los profesionales que tienen cuerpos delgados, pero igual se hace más difícil entender la otra parte, por así claro. decirlo, ¿no? Aunque se puede ser igual de buen profesional, obviamente. Sí, de repente de nuestras, compañeras, nutriólogas que tienen un cuerpo delgado, lo escucho mucho, ¿no? Decía: "Es que yo me sentía súper rara dando dietas, cuando yo nunca había hecho una dieta". Mm. O sea, yo comía de todo. Bueno, que hay personas delgadas que hacen también dietas toda su vida, ¿eh? O sea No, que... claro, claro, ¿no? Pero sí he escuchado esos casos, ¿no? Que dicen: "Es que es a mí se me hacía total y absolutamente incongruente que me la pasaba vendiendo dietas, mm. cuando yo nunca había hecho una dieta". Comía lo que quería cuando se me antojaba y me sentía muy mal, vendiendo dietas, porque yo nunca había hecho una dieta, Y prohibiendo, ¿no? claro. Entonces, esa es otra experiencia que se vive como nutriólogo o como nutricionista, dietista, en cuerpos delgados. O sea, la verdad es que todos tenemos como ese Sumamos nuestra parte de experiencia, nuestra exacto, parte de pensamiento. Somos trocitos de un puzzle, ¿no?
Así es. creo. Y la comunidad ayuda mucho por eso. Pues a nivel personal me ayudó en eso y sentí mucho alivio cuando dije: "Ay, no tengo que pedirle el peso a nadie nunca más. No tengo que medir, no". Además, es que ese momento me sentía muy incómoda, porque yo recordaba otras veces en las que yo había estado ahí, ya fuera un médico o en otros nutricionistas, antes de serlo, dietista, y sé que se incómodo y se pasa mal, ¿no? O mucha gente le ocurre así. Entonces, me ayudó a acabar de sanar mi relación con la comida, porque no la tenía completamente sanada y me di cuenta al ver todo este enfoque. Hice un trabajo propio, eso es importante. Y a nivel profesional, pues me descubrí otra forma de, a pesar de que yo tenía una consulta pesocentrista, sí que es verdad que lo hacía de una manera muy diferente, no ponía reglas, al uso, aunque ahora me doy cuenta, pensaba que entonces por entonces pensaba que no ponía ninguna regla, ahora me doy cuenta que no era así, ¿vale? Pero sí que es verdad que no lo hacía de una manera tan estricta, intentaba siempre empatizar, buscar otras maneras, que el paciente nunca culpabilizaba al paciente, siempre le creía, siempre intentaba, hacer que se sintieran bien, es decir, no era la típica dietista que, pues si has engordado es porque lo has hecho mal, porque si no sé qué. No, si algo le hacía sentir incómodo a alguien, bueno, ¿qué te parece si buscamos esta manera? Obviamente no estaba bien tampoco hecho como lo hacía, pero yo ya sentía que esa no era la forma, intentaba hacerlo de otra manera, ¿no? Y ya me sentía rara antes de este enfoque, o sea, imagínate, ¿no? Pero cuando pasé a este me sentí completamente cómoda. El único inconveniente que tiene es que la gente le choca muchísimo. Sí, sí, es Pero más allá de esta eso, parte como de, ajá, entonces eres nutrióloga. Sí, pero no pesas a la gente. No, pero entonces, ¿qué haces? ¿No? sí, O además, sea, entonces, si no le ayudas a la gente a bajar de peso, o sea, ¿tú qué haces? ¿No? mm, Eh, voy a quitar el y, sonido porque me he dado cuenta que tengo el móvil con el sonido, perdonen ustedes. Ya está. y Irache, ¿tú qué haces? O sea, entonces, ¿cómo es la consulta no pesocentrista? Vale, el problema principal que veo es que, aunque se sufra mucho con las dietas, para nuestro cerebro, para nosotros en principio parece más fácil hacerlo porque me das unas normas y yo las sigo, ¿no? Es Claro. como, igual que la cultura de dieta, igual que la desconexión, es externo todo. Aunque tú tienes que hacer ese trabajo que te mandan, todo la guía, todo depende de la otra persona, aunque también es verdad que hay maneras diferentes de hacerlo. En cambio, con una consulta no pesocentrista depende mucho del paciente, de cómo se sienta y cómo quiera enfocar o necesite enfocar la situación. Entonces, para no dejarlo tan difuso, pues puedo poner un poco un ejemplo. Obviamente hay una parte que es muy parecida, o por lo menos a como yo lo hacía, que es recabar información del paciente para conocerlo. Sí, yo le pregunto todo tipo de cosas. No, igual no sé qué piensa la gente que se pregunta en una consulta de nutrición, la verdad, no lo sé. No, igual se piensa simplemente que se pregunta qué comes, qué no comes, qué te gusta, qué no te gusta, que incluso a veces no sé si preguntan eso, pero imagino que en general sí se hace, ¿no? No Pues sé qué recuerdos depende, ¿eh? tienes La tú, verdad, yo no. yo como paciente te diré que hay algunos que sí te preguntan y otros que ni siquiera eso te preguntan. Llegas, te subes a la báscula, te sientas y te dan lo que O tienes que sea, no te comer y preguntan punto. nada. Nada, Ok, pues yo desde antes del enfoque también preguntaba, es decir, yo siempre he dedicado una consulta de hora y media solo para conocer al paciente. Y además de eso suele hacer preguntas previas que me manda por email, si puede, para que no se le haga tan largo y no tenga que pagar tanto, ¿sabes? Porque yo entiendo que todos pues, hacemos lo que podemos y que no son baratas las consultas de salud privadas, por así decirlo, ¿no? Y lo que hago es ese, conocerlo muy a fondo, no solo con qué comes, qué no comes, qué te gusta, qué no te gusta, porque igual cuando a ellos les pregunto esto, yo creo que ellos piensan que es en plan de, uy, esto me lo hice para echarme la bronca, ¿no? Pero yo es para saber, en realidad lo hago
por una razón distinta a la que lo hacía antes. Antes lo hacía para saber qué costumbres alimenticias tenían, que ahora también porque, yo qué sé, por ejemplo, si alguien es vegano como yo y no está comiendo proteína, pues obviamente se lo tengo que decir porque necesita proteína, ¿no? Pero no lo hago desde el juicio, sino para ver qué relación tiene con la comida, porque también como describe qué come y qué no come, y dice mucho de su relación con la comida, ¿no? Pero también pregunto otras muchas cosas, si, qué tal duerme, qué tal no duerme, qué digestiones tiene, si ha ido a otros dietistas, cuál es su, un poquito por encima, cómo se siente, cómo ha sido su relación con la comida a lo largo del tiempo, cómo la recuerda. Al principio siempre les digo que, obviamente, que cualquier pregunta que no quieran contestar, que no la contesten, porque lo que para una persona es una pregunta sin importancia, para otra puede ser un mundo, ¿no? Entonces se trata de conocer bien al paciente desde dónde llega, si ha ido a más dietistas, si ya tiene problemas en la relación con la comida, etcétera. Bueno, y qué quiere y qué necesita, porque cada uno puede necesitar una cosa completamente distinta. A mi consulta puede venir alguien que realmente quiere cambiar su relación con la comida porque no tiene una relación sana, por así decirlo. O puede venir alguien que tenga problemas, yo qué sé, gastritis, por ejemplo, como hemos puesto antes, o alguien que quiere hacerse vegano o ya lo es y quiere saber si lo hace bien, por así decirlo, si le falta algún nutriente, pero yo siempre lo hago desde el enfoque de salud en todas las tallas. Pero si nos centramos en, que creo que igual es lo que más le interesa a la gente, a sanar la relación con la comida, hago esto primero. Y un ejemplo de consulta puede ser, por ejemplo, hacer un historial de dietas que ha hecho el paciente. Lo rellena él con mi ayuda. Normalmente a mí me gusta que lo hagamos juntos o todo. Sí que a veces le digo que si le apetece hacer algo en casa, pero son las cosas más chiquititas y siempre desde el ¿qué te parece si? ¿No? Y que se sienta cómodo, cómoda, cómode. Pero los ejercicios como más importantes me gusta hacerlos en consulta con el paciente, ¿no? Pues si se bloquea o tiene dudas o se agobia y me dice, mira, Irache, yo esto no lo quiero hacer, que eso es importante, ¿no? Entonces, ¿la historia de dietas en qué consiste? Pues en ir haciendo una lista de las dietas que la persona ha hecho, más o menos cuánto duró, si bajó de peso o no, si después de bajar de peso subió otra vez de peso, etcétera. Y luego a raíz de ahí se plantean una serie de preguntas para que el paciente se dé cuenta de si realmente le ha aportado algo las dietas o no y el daño que les ha podido hacer, por ejemplo, ¿no? Claro. Otra consulta Sí. puede ser simplemente hablar de cómo se siente en relación con la comida. Psicóloga no soy, ¿eh? Ojo, para eso está yo ¿no? Pero puede ser un montón de cosas. Algo así más práctico, que se me ocurra. Pues mira, yo tenía una paciente que descubrimos que no siente nada en el estómago. Eh, hay gente que cuando tiene ella no era este caso, ¿eh? Hay gente cuando tiene un trastorno de alimentación o ha tenido una mala relación de la comida durante mucho tiempo, ya no siente las señales de hambre y saciedad, ¿no? Que esto Sí. también le pasaba, pero en esta persona en concreto, por una posible enfermedad que le estaban diagnosticando, una enfermedad rara, nos dimos cuenta que no sentía nada del esófago para abajo, ¿no? Y el ejercicio que era, pues era tener una botella con agua e ir bebiendo tranquilamente, pero sin parar, poco a poco, agua, 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 hasta que la persona se sintiera llena. Porque era aprender a distinguir, porque la sensación es parecida, ¿no? A la saciedad. Hay formas diferentes de sentir la saciedad, a través de no tengo hambre, a través de estomacal, a través de que se ha hinchado el estómago, hay muchas maneras, ¿no? Entonces el ejercicio es como para estar atento a eso y ver, porque yo no sé tú, pero si yo tomo agua, yo noto como el agua baja por la garganta. Sí, ¿No? claro. Por las paredes de la garganta, noto si está fría, además en invierno más, y luego la noto bajando por las paredes del estómago. No, no tanto, no tengo tanta, Puedes llegar si tienes el estómago vacío, es porque este ejercicio se hace con el estómago vacío, puedes llegar a sentirlo, puedes incluso sentir el agua cómo se mueve, ¿no? Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Eso es. Entonces, si tú, Eso hombre, de que cuando en una tomas mucha comida, agua y te acuestas de este lado y eso es, no hablo de agua que tomas en una comida, sino que exclusivamente sin nada en el estómago, vas bebiendo agua poquito a poco. Y entonces, esa una persona consulta no no sentía nada. O sea, una bajaba del consulta no esófago y nada. pesocentrista es como la parte de autoconocimiento Sí. y tu relación con la comida. Ujú.
Bueno, varía mucho. Estos son como ejemplos muy genéricos, pero hay veces que surge completamente qué hacer en la consulta según la necesidad que tiene el paciente, Sí, claro. ¿no? Eso es algo súper importante, yo creo que de mencionar, o sea, a mí algunas compañeras me han mencionado esa parte, ¿no? Uno de los cambios más grandes que hay entre el antes y el después es que antes todas mis consultas eran iguales, ahora todas son diferentes, Hmm, porque van dirigidas a las necesidades específicas de cada uno de sí. los pacientes. Yo curiosamente, antes de empezar con este enfoque, a veces hacía ejercicios que eran parecidos a la alimentación intuitiva o GACE y no lo sabía. Por ejemplo, mm, parecido al mindfulness, pues coger un día y estar atenta solo a la comida, ¿no? O como la del chocolate que nos hace a veces Raquel, ¿no? De coges un trozo de chocolate y lo miras, ¿no? Pues de qué color es, si tiene algo grabado, es estar atentas, ¿no? Mindful eating, ¿no? Luego lo tocas, cómo se siente, es áspero, no es áspero, se derriten los dedos, luego me lo meto en la boca pero no mastico, uy, estoy salivando, sí, ¿no? ¿Cómo se siente? Se derrite en mi boca, y luego lo mastico, lo saboreo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios a una persona puede incomodarle o no, ¿no? Y depende muchísimo de la persona. O cosas que no tengan que ver con esto. Por ejemplo, el batch cooking, el preparar la comida semanal. Yo cuando alguien quiere que le enseñe esto, que no es de alimentación intuitiva, pero depende de la persona, puede ser un problema. Es decir, yo cada vez que le enseño esto a alguien siempre le digo que es importante entender que es una herramienta y no una fuente de ansiedad. Porque como estamos tan acostumbradas a que lo que todo está relacionado con la comida acaba siendo una regla, Claro. una norma, convertimos el, ostras, no he hecho el batch cooking, mal, 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 he hecho algo malo, o Sí, no lo he hecho bien, mal. en una consulta no pesocentrista, se convierten los ejercicios en herramientas, no en directrices, no en Eso órdenes. es. Ujú. Entonces, eso es muy importante porque cada una de las personas puede ir haciendo como su caja de herramientas, ¿no? O sea, Mm, ir viendo qué es de todos esos ejercicios, cuáles son los que sí le funcionan, cuáles son los que no le funcionan, irlos tomando e irlos guardando para que puedan sí, utilizarlo en el momento en que lo necesiten. sí, y Ya no tener son cuidado órdenes, además. ya no es como de, sí, tienes que hacer tu planeación semanal y si no lo haces, entonces estás mal, ¿no? O sea, ya no es Además, ese tipo de direcciones, ¿no? depende de la persona, además, tienes que tener muy cuidado qué le propones. Porque si yo estoy tratando con una persona, imagínate además que estoy trabajando contigo, tenemos un paciente, tú le tratas en la parte psicológica y yo en la parte de dietética. Y tú me has dicho, o yo he notado que esa persona es muy perfeccionista, muy, ¿cómo se dice? Que le da mucha ansiedad si no hace todo perfecto, si no, eh, que le cuesta mucho, controla mucho, que no me salía la palabra, ¿vale? Una persona que controla mucho y tú estás tratando en consulta que no controle tanto y le digo yo de hacer batch cooking, pues igual es una herramienta que le hace controlar mucho más, querer controlar mucho más, ¿no? Claro, Entonces igual no es bueno proponerle batch cooking, ¿no? Pero si por lo que sea lo necesita, pues porque imagínate que va a la oficina a comer y demás, trabajar con esa persona para que, porque, y ver su background, ¿no? Su experiencia previa, porque si la cultura de la dieta y por cómo se relaciona con la comida tiende a intentar hacerlo todo perfecto, intentar hacerle hincapié en que recuerda que esto es una herramienta, tienes derecho a dejar en mitad de una batch cooking, dejar de hacerlo, tienes derecho a no hacerlo y no pasa nada, tienes derecho a solo hacer arroz si te apetece solo hacer arroz, trabajar mucho no solo en la parte, no es solo decirle, mira, esto se hace así y ya está, sino en cómo se relaciona y cómo reacciona la persona a ese ejercicio. No claro. sé si me estoy explicando. Sí, claro, o sea, es tan importante.
entender que cada una de las personas es diferente, que tiene una historia diferente, necesidades diferentes, un medio ambiente total y absolutamente diferente, circunstancias de vida total y Eso es. absolutamente diferentes. Y la consulta tiene que estar dirigida a facilitarle la vida. Eso es. Mira, esto es una parte muy importante que se me ha olvidado comentar, Yolo, gracias. Siempre aunque 2 personas tengan unas características parecidas a la hora de relacionarse con la comida, hay que tener muy, muy en cuenta la situación personal de cada uno, porque claro, no es lo mismo una persona que está haciendo un esfuerzo económico para una consulta. Bueno, suelo poner otro ejemplo. No es lo mismo una persona, por ejemplo, vamos a poner una mujer, ¿no? Que tiene 2 trabajos, que además tiene que cuidar de sus hijos, de sus suegros o de sus padres o personas mayores, que llega a casa súper tarde y cansadísima y le vas a exigir y hacerle sentir mal porque no se ha puesto a cocinar los vegetales frescos. Exacto. Le estás haciendo Exacto. más daño que otra cosa, porque le va a generar ansiedad y lo que va a hacer es que lo va a mandar a la mierda sintiéndose mal y va a seguir como estaba antes, pero además con culpabilidad. ¿No? No es lo mismo una persona que tiene un trabajo que sale a las 5 de la tarde como muy tarde, que le pagan estupendamente, que tiene tiempo y dinero para hacer ejercicio, para su tiempo libre, para sus tal, y luego además le gusta, encanta cocinar y no le importa hacerlo todo fresco y demás, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo tirar de verduras congeladas o de bote? Si la persona lo necesita, ¿no será mejor eso que no coma verduras? Sí, por ejemplo, un paciente que tengo apenas, ¿no? Que le decía, pues, vamos a agendar la cita para Ujú. tu consulta. ¿Qué día puedes? Me dice el domingo. Y yo, ¿el domingo? Sí. Digo, ningún otro horario entre semana, no sé, dice, es que entro a trabajar a las 7 y salgo, voy llegando a mi casa entre 8 y 8:30 de la noche, de lunes a sábado. Mm. Y ¿No? además está Entonces, agotado después, claro. ¿cómo? ¿A qué hora? ¿No? ¿A qué hora va esta persona siquiera a tomar una consulta? Pues muchísimo menos a ponerse a cocinar. O sea, imagínate después de una jornada así de trabajo, llegar a picar verduras y a ponerlas al vapor, o sea, no. Yo real que tuve una paciente que quería probar el batch cooking y demás y tuve un pequeño ataque de ansiedad haciéndolo. Sí, Y trabajamos más en no tienes que hacerlo si no quieres y le dije, tienes una pareja que está ahí para ti si lo necesitas, que es una suerte que ya tenía, que quieres probarlo de nuevo, adelante, pero si no te apetece o empiezas a sentir mal, apagas los fuegos, apagas el horno, lo que estés haciendo, lo dejas todo tal y como esté y te vas y ya se ocupará tu pareja de eso. Que tienes a alguien que te apoya, que te pueda ayudar, ¿no? claro, O sea, hay que entender que cada persona es un mundo y porque a mí me resulte o a otra persona muy fácil hacer el batch cooking y no me suponga ningún problema, no quiere decir que le pueda pasar a otra persona y que invalide lo que esa persona siente. Porque claro, hay veces que nuestra vida y nuestras responsabilidades nos agobian tanto que sobresalen las pequeñas cosas, eso lo sabrás tú mejor que yo. Como psicóloga, yo lo que, las personas que nunca han pasado ansiedad y han tenido, que qué bien que no lo hayan hecho, puede que no lleguen a entender, la cantidad de pequeñas cosas que te pueden llegar a alterar, que para ti no tienen importancia. sí, o sea, pues, todos somos un mundo total y absolutamente Entonces, diferente, eso y la es. salud debe adaptarse a la persona. Entonces, que para mí lo más importante en consulta es no solo buscar las herramientas adecuadas para la persona y que le ayuden, herramientas, y sobre todo es, primero, que conecte contigo, que haya entendimiento, que haya escucha y que se sienta a gusto contigo, ¿vale? Porque no se trata de mí, se trata del paciente. Claro, Yo puedo ser muy buen profesional, pero si no está a gusto conmigo y yo lo noto, intentaré derivar a otra persona, ¿vale? Tenéis derecho a elegir al profesional con que sintáis a gusto. No necesitáis, con cualquier profesional de la salud, no necesitáis sentirse incómodos, así porque es, además eso va a hacer que no deis información necesaria para ayudaros, ¿no? Y no es culpa vuestra. Es conocer al paciente a fondo, sus circunstancias y escuchar constantemente, porque tú puedes preguntar y tener 1000 horas con el paciente hablando, hablando de manera exagerada,
pero de repente un día te das cuenta de algo que porque no has hecho las preguntas adecuadas o porque no se ha dado, no te has dado cuenta y afecta muchísimo a la consulta, ¿sí? Y pues eso, que a veces me hago un poco lío, es sentirse a gusto con el profesional, que te sepa dar tu espacio para hablar y que te escuche, que te sientas muy, muy cómodo con esa persona y que tenga en cuenta todas tus circunstancias. Porque si yo soy una persona que nunca ha pasado, ojalá, pero no es así, pero imaginemos que yo he tenido la vida muy fácil, que nunca me ha faltado un dinero en mi casa, ni he tenido problemas para llegar a fin de mes y demás, pues igual eso a veces hace que no sea capaz de ver hasta qué punto te afecta tus problemas económicos a nivel emocional o a nivel de tiempo o a nivel de organización, Claro. ¿no? Sí, totalmente. O sea, te digo, la salud debe adaptarse a la persona, Ujú, a sus circunstancias, mm, a su mundo, ¿no? eso Pues es. yo me quedaría aquí, ya sabes, otras 3 horas platicando contigo. Lo hemos hecho, tú lo sabes. ¿Ya ha pasado la hora? Sí, ya. Qué Se nos fue rápido se me hizo. rapidísimo. Ya ves, y decías que no íbamos a tener de qué hablar. No, bueno, ya sabes que aquí Qué mono. nos vamos como hilo de media. O sea, Es nada verdad. más denos 3 palabras y con esas 3 ya hacemos un discurso. Un día hacemos un directo de 4 horas para que Sí. se cansen de nosotras. Pues muchísimas gracias, de verdad que es un honor, un placer. Gracias, Ya Chelo. sabes que siempre para mí es maravilloso poder platicar contigo y yo espero que sea la primera de muchas que estemos por aquí en el podcast platicando de diferentes temas. Em, Ayúdame a recordar dónde te encontramos en Instagram, tu página Cierto web. que no lo dije. Vale, mi página web es iridietista.com y me puedes encontrar en cualquier red social como iridietista. De todos modos, yo lo voy a En dejar en la Instagram, descripción. eso es. Este, para que vayan corriendo a seguirte a tus redes sociales, Sí, ¿vale? porque si quieren tienen bastante tanto en mi web como sobre todo en Instagram, ordenadito, un montón de publicaciones. Que te interesa alimentación intuitiva, bueno, todavía no he hecho una carpeta, pero lo haré. Que te interesa salud en las tallas, pues tienes tu carpetita de salud en las tallas. Que te interesa alimentación vegetariana, veggie, pues vas a tu carpetita. O sea que yo encantada de recibiros. Padrísimo. Y a ver si Y, retomo contigo también el canal de Twitch, que empecé hace poquito. Y podéis seguirme en Twitch también en Iridietista, que hacemos directitos. ay, sí, y nos la pasamos súper bien platicando. Y yo le suelo Pues, ser invitada de honor. más bien, yo soy como el arroz para las fiestas, estoy en todos lados. Ay, sí, bien rico. Entonces, no puedo faltar en ningún lugar, ando ahí metida en todos lados con ustedes. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo me la pasé muy, 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 muy bien. Te Yo mando un también, Chelo. gran abrazo Muchas y gracias. yo espero que nos volvamos a ver muy prontito. Sí, un abrazo enorme. Bye. Chao. Vaya a todos, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el tercer capítulo de este podcast de Salud Incluyente.